Bienvenidos a este nuevo día, a este tiempo de refrigerio, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo es que siempre habrá una palabra de bendición para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo. Espero que ya estés teniendo un día con un corazón lleno de alegría y rebosando, porque las promesas, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios es una realidad. No por lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer o seamos en esta vida, en el diario vivir, sino porque las promesas de Dios se basan en la fidelidad del compromiso, de los beneficios, de los méritos que nuestro Señor Jesús alcanzó para tu vida y para mi vida en el sacrificio, en el consumado. Esa es la garantía, esa es la confianza que cada día tú y yo, hermano y hermana, debemos de levantarnos con esa expectativa. Hoy en este día, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios será manifiesta, será una realidad en mi vida por el beneficio, el mérito y el consumado es de la cruz de Cristo. Es como siempre un privilegio estar delante del pueblo de Dios, de la nación santa, del real sacerdocio, deleitándonos, gozándonos en la escuela del Espíritu Santo, donde estamos reflexionando, donde Él está ajustando, donde Él está acomodando, donde Él está dando lo que falta, quitando lo que sobra, poniendo las cosas en su lugar. Génesis capítulo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba, dice su palabra, desordenada y vacía. Pero el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, sobre lo vacío y así sobre el caos, el desorden, y así día con día, lo veas o no lo veas, lo creas o no lo creas, si eres pueblo de Dios, eres hijo de Dios, eres discípulo de Dios, Dios por su Espíritu Santo está trabajando, está acomodando, está añadiendo, está con una palabra hermoseando lo que estaba desordenado, ordenando lo que aún falta en tu vida. No sé cuántos años tengas caminando en este peregrinar, en esta senda, en la senda de justicia, en la senda de verdad, pero el Espíritu Santo, desde el momento que Dios determinó alcanzar tu vida y mi vida, hermano y hermana, Él empezó una perfecta obra, la perfecta obra de volvernos a la imagen y a la semejanza de nuestro buen Dios, de nuestro Creador. Y continuamos en este buen día, en la reflexión, en el examen, en lo que el Espíritu Santo quiere hacer, acomodar en nuestra vida, en Mateo capítulo 13. La parábola del sembrador, la comparación del hombre que salió a sembrar una buena semilla. Y esa semilla cayó en 4 espacios. Una no dio fruto porque no tuvo suficiente raíz. Otra, los afanes de la vida comieron, quitaron, no dejaron que diera el crecimiento. Otra, las luchas y las pruebas. Esa tierra no pudo producir porque era más la preocupación. Muchas personas cuando en las congregaciones sufren vituperio, sufren difamación, sufren situaciones entre las personas que lo rodean, no pueden resistirlo. Y el Evangelio es parte del Evangelio en tu vida y en mi vida. El Señor Jesús lo dijo: en este mundo tendréis aflicciones. Por mi nombre, por mi causa, por la causa del Evangelio, por la causa de la verdad, los perseguirán.
Tendrán luchas, tendrán pruebas, los matarán, les echarán mano, los meterán a la cárcel, los llevarán a tribunales, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo, vosotros viviréis porque yo vivo. Nosotros tenemos que afianzar esas promesas, esas verdades en nuestra vida, porque la prueba y la lucha es parte de este peregrinar. Los afanes de la vida van a querer robar, pero tu responsabilidad y la mía, hermano y hermana, es afirmar la palabra, las promesas de Dios en nuestra vida. Por nada estéis afanados. Vuestro Padre que está en los cielos sabe de lo que tenéis necesidad. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará. En lugar de una piedra nos dará un pan. En lugar de una serpiente nos dará un pescado. Todas las cosas buenas provienen de Dios. Pero nosotros muchas veces cuando nos vemos en situaciones difíciles tenemos la tendencia, la osadía de culpar a Dios, porque no hemos entendido Romanos 8:28. Todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que hemos sido llamados conforme al propósito supremo de Dios. El propósito supremo de Dios por medio de la lucha, la prueba, la tribulación y la angustia, la persecución, es que el carácter del unigénito de Dios, la imagen exacta de la naturaleza del Dios invisible manifestada en Jesucristo, se vuelva a forjar en tu vida y se vuelva a forjar en mi vida. Ese es el propósito. Y hoy en este buen día vamos a reflexionar en la tierra buena, en donde cayó la buena semilla y esa tierra respondió, dando un fruto de 30, 60 y 100 por uno. Porque la semilla no es la responsable, el terreno es el responsable. La semilla es buena, porque la semilla es la palabra de Dios y la palabra es Dios mismo. Juan capítulo 1, el verbo hecho carne. ¿Alguna vez tú has recibido un mal de parte de nuestro Señor Jesús? No, pero la religión te enseñó. Cuando nos vemos en situaciones difíciles por ignorar la realidad de la palabra o por no creer o por inventarte un Dios en tu propia mente, Israel, cuando el Señor Jesús vino, se le olvidaron todas las cosas que ellos conocían acerca del Mesías. Estaban tan abrumados, estaban tan aturdidos, estaban tan confundidos por las cosas que les estaban pasando en el Imperio Romano, las necesidades que tenían, la falta de todas las cosas que ellos querían, porque en el corazón de Israel siempre anhelaron tener poder y autoridad y pensaban que el Mesías iba a venir a establecer un reino impuesto, un reino, un poderío. Ellos se habían creado un Dios, un Mesías en su propia mente, olvidándose lo que decía Isaías, lo que decía Zacarías, lo que hablaban los profetas acerca del Mesías. Vendrá manso y humilde, sentado en un pollino. Se les olvidó que Emmanuel con ustedes, príncipe de paz, consejero, Padre bueno, Padre de misericordias. Muchas veces nosotros nos encontramos como Israel, aturdidos por las situaciones que nos rodean, confundidos, perplejos, porque te dijeron que Dios decía, pero tú y yo, hermano y hermana, tenemos la responsabilidad de todo lo que oímos, ir y corroborarlo, confirmarlo con el escrito está. El Logos de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura, todos estos libros en un solo tomo llamado Biblia,
Es la palabra inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo a sus siervos, establecida para ti y para mí, que no conocíamos las cosas de Dios, que no conocíamos el mundo espiritual, que venimos de una devastación y un desastre donde Dios se tomó el cuidado de dejar esta escritura, este manual, para que tú y yo le echemos mano. Por eso, todas las cosas que tú oyes y que te vienen a contar, aunque suenen bueno y parezcan bueno y huelan bueno y te sepan bueno, tu responsabilidad y la mía es corroborarlo con la palabra profética, la palabra del Señor. El escrito está, la palabra profética más segura. El escrito está. La lámpara, la lumbrera que te conducirá. Si tú vas por un camino oscuro, ella será la que te ilumina. Por tanto, aunque te parezca bueno, te sepa bueno, lo veas bueno y lo huelas bueno, pero no está escrito, deséchalo. No permitas que se anide en tu corazón la mentira ni el engaño como se anidó en el corazón de Eva. Con que Dios dijo que si comías de este fruto, viene la intriga, viene el engaño, viene la mentira, querer trastornar un mandamiento de Dios fiel y sencillo. De todo árbol puedes comer, excepto si te dan 1000 frutas. A que escojas y te deleites y comas de ellas. ¿Por qué tú escogerías el que te produce un mal? El que te va a enfermar, el que te va a matar. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre estaba cuando era viejo, pero ahora tú y yo tenemos un corazón nuevo. Estaba de continuo y de constante atraído al mal, a la rebeldía, a la necedad, a la desobediencia. Pero tú y yo, ahora, hermano y hermana, tenemos un corazón de carne, donde el Espíritu Santo es el maestro por excelencia, el que está escribiendo, el que ha escrito. La conciencia, el Espíritu Santo y la conciencia trabajan unánimes, trabajan acorde. Y ellos te enseñarán, te guiarán por esas sendas, te guiarán por ese camino recto, íntegro, que a lo único que te va a desembocar es a tu beneficio y a mi beneficio. Porque agradar a Dios, obedecer a Dios, poner por obra sus mandamientos, su palabra, sus estatutos, trae grande beneficio. Y en este buen día, antes de entrar en el repaso de la tierra buena con la semilla buena, quiero leerte una escritura, porque para muchas personas puede parecer como que ya lo sé. La parábola del sembrador ya la sé, pero ¿cuánto de lo que sabes pones por obra? Mateo 7:24. ¿A qué compararé un hombre que pone estas mis palabras en práctica? Cuando las has oído, la responsabilidad siguiente es ponerlas en obra, ponerlas en práctica. Si no, de nada te sirve y vano es que lo sepas si no va con el completo del accionar. Porque si tú no accionas lo que sabes, el conocimiento no es completo sin la acción. Y el Señor Jesús una y otra vez nos ponía el ejemplo. Él mismo, Él hablaba la palabra, daba el mensaje del Padre, el mensaje celestial, y lo ponía en práctica. Y nos decía, yo ejemplo os he dado en todo. Aprendió a perdonar, aprendió a bendecir, aprendió a orar por los que lo ultrajaron. Esas son unas de las características más difíciles. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo?
porque no morimos a nosotros mismos. El grano de trigo tiene que caer a tierra, y cuando cae a tierra, muere. Y cuando muere es donde vuelve a surgir y lleva vida y lleva fruto. Así tú y yo. Si tú y yo estamos aprendiendo a morir, vamos a aprender a bendecir, vamos a aprender a perdonar, vamos a aprender a orar y vamos a aprender a hacer lo que Dios ha hecho con tu vida y ha hecho con mi vida. Te va a amar, vas a aprender a amar, porque el amor de Dios en nosotros ya ha sido derramado. No solo para el prójimo, no solo para el hermano, no solo para tus seres amados, sino para tus enemigos también. Me llama la atención que cuando el joven rico vino con el Señor Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La palabra del Señor marca que el Señor amó a ese joven. Lo amó porque él sabía que él él aparentemente tenía todo. El joven rico pensaba que tenía todo, pero el Señor Jesús, que todo lo sabe, que conoce las intenciones, y no solo las intenciones, las necesidades de nuestro ser interno, sabía que ese joven tenía aparentemente todo, que lo satisfacía, pero no tenía el amor. Y me llama la atención que dice que el Señor lo amó. El Señor amó a Judas. Y así de la misma manera, cuando tú y yo aprendemos, estamos muriendo cada día a nosotros mismos, vamos a empezar a dejar que la naturaleza de Dios se manifieste, se vea. Una manifestación es vista en una acción. Porque ¿de qué te sirve estar hermoseado por Dios, ungido por Dios, llamado por Dios, respaldado por Dios, si tu accionar no va acorde con el carácter de Dios? Y es de lo que hoy en este buen día vamos a reflexionar: el fruto. Muchas veces solo lo leemos de paso y de corrido. Y dio fruto. Y 30, 60 y 100. Y todos queremos ser de los 100. Los que vean, los que tienen todo, los que anhelan, los que quieren acaparar todo de Dios. Pero quiero hoy desilusionarte, hermano y hermana. El Espíritu Santo es el que reparte dones, gracias, llamamientos y ministerios. Y tú y yo debemos de conformarnos con haber sido escogidos, con haber sido llamados, con haber sido atraídos por Dios para participar de su misericordia y su gracia, de haber sido escogidos por Dios para ser instrumentos en su mano, vaso de honra, no importa si es de oro, de plata, de madera o de barro, pero si se limpia, será puesto en la vajilla especial de Dios. Tú no escoges qué quieres o qué no quieres. Muchas veces te van a dar lo que no quieres. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere padecer por el evangelio en este tiempo. Todo mundo quiere la fama, quiere el honor, quiere el poder, quiere la autoridad, quiere mandar sobre muchos, pero se les ha olvidado la servidumbre. El Señor Jesús dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Ejemplo os he dado en todo. ¿Sirves? En lo poco que Dios te ha dado, en lo 30, en la capacidad de 30, ¿sirves? ¿Le sirves a su pueblo? ¿Le sirves a su linaje? ¿Le sirves a su nación santa? ¿Le sirves a su real sacerdocio? ¿Le sirves a su pueblo adquirido? ¿O te sirves de ello? Examinemos nuestro corazón. Por eso este es un tiempo de reflexión en la escuela del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está examinando todo lo que hemos aprendido, porque vamos a llegar a la tesis.
Esto es como nos vamos a graduar, vamos a llegar a la frontera de la patria celestial. La obra de Dios en nuestra vida se tiene que terminar, pero el día que tú y yo lleguemos a la frontera de la patria celestial, tu vida y mi vida tiene que haber dado la medida. ¿Cuál medida, hermana? La medida del varón perfecto, la estatura del varón perfecto, Cristo. No te vas a comparar con el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor, la hermana, el hermano, mi mamá, mi papá, mi líder, mi autoridad. No, no, no. Vas a ser examinado, voy a ser examinada a ver si di la medida, la estatura del varón perfecto. Cristo es el varón perfecto. Por eso Él es tu ejemplo y Él es mi ejemplo. Y el Espíritu Santo, la palabra y tu conciencia y mi conciencia están trabajando. La mano del alfarero, con todas sus herramientas, con todos sus instrumentos, está forjando en la mesa, en la rueda, una vasija de su agrado. No es como tú piensas ni como yo pienso. No es como tú opinas ni como yo opino. Es la estatura del varón perfecto, la medida, la plenitud de Cristo en nuestra vida. Y todo mundo quiere Filipenses 2, donde dice que porque Él se humilló, se despojó, aprendió obediencia y la obediencia le costó la muerte y muerte de cruz, se le dio un nombre sobre todo nombre. Todo mundo quiere pasar lo primero y llegar a lo segundo. No hay segundo si no hay primero. No hay nombre si no hay padecimiento. Y esto es un proceso inevitable en tu vida y en mi vida. Porque el Señor Jesús dijo, así como me hicieron a mí, le harán a ustedes. Pero la garantía es de que así sucederá porque tú y yo no somos de este mundo. El mundo ama lo suyo, pero rechaza lo que no es suyo. Es solo un momento, es solo un instante. El sufrimiento, el dolor, las calumnias, las mentiras, las falsedades, es solo un momento comparado a la eternidad que tú y yo, la vida eterna que tú y yo tenemos preparada al lado del Padre, al lado de nuestro Creador, al lado de nuestro Redentor. Y en este buen día quiero empezar con una palabra que el Señor me daba antes de entrar en la reflexión de este día. Jeremías 6:16, porque muchas personas pueden pensar y pueden decir, ya me sé lo que está hablando, ya me sé lo de la parábola, tengo tantos años, eres una antigüedad en el Evangelio, eres una reliquia en el Evangelio, ya tienes un nombre, un señorío, un don en el Evangelio, pero ¿cuánto de lo que sabes y de lo que conoces has puesto por obra y se manifiesta en tu vida? Esa es la reflexión. Por eso el Espíritu Santo nos está ajustando, quitando lo que nos sobra y añadiendo lo que nos falta, ordenando lo que está ordenado que ni tú y yo sabíamos que estaba desordenado. Jeremías 6:16, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Y cuando estoy meditando en esta palabra que el Señor me daba, para así dice el Señor en este buen día, Jeremías 6:16, le decía, Señor, ¿cuál es el propósito de empezar, de iniciar la clase con esa reflexión? Y el Señor me traía a la memoria a la base, el fundamento, el origen tuyo y mío. Libro de los Hechos. La iglesia, nuestros hermanos registrados en la historia real, no fue un cuento.
No es una fábula, no es una novela que alguien se inventó, es una realidad. La iglesia de Cristo, la base, los fundamentos, el modelo, el trazo, el blueprint, los planos están en el libro de Hechos, capítulo 1, 2 y 3, 4 y 5. En el 5 me llama la atención que una mentira al Espíritu Santo le costó la vida a Ananías y Zafira. En el tiempo de la misericordia, de la paciencia y de la tolerancia de Dios, desde hace más de 2000 años hasta ahora, nos hemos vuelto muy osados. Y eso significa que desde hace mucho tiempo el hombre y la mujer ha perdido poco a poco el temor de Dios. ¿Por qué? Porque si en aquel tiempo una mentira al Espíritu Santo le costó la vida a 2 personas, ahora hay personas dentro de las congregaciones sin escrúpulos. Que una mentira ya es poco, pero la paciencia, la tolerancia, la bondad de Dios, dice Romanos y dice Pedro, es para traernos al arrepentimiento, para arrastrarnos al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todos, y donde dice todos no está hablando del que no conoce de Dios, todos nosotros, todos los humanos, toda la gente, todas las almas, día con día, tú y yo, hermano y hermana, enfrentamos retos, desafíos, cosas que el Espíritu Santo quiere trabajar y está trabajando en muchos. Y cuando medito en Jeremías 6:16 y el Señor me habla acerca del libro de los Hechos, el Señor me decía, esa es la base, ese es el fundamento, esa es la primera manifestación, el escrito de la iglesia del principio, es la base en la que tú y yo nos tenemos que mover. Ahora han surgido doctrinas, filosofías, teologías, mandamientos de hombres amadores de sí mismos, con doctrinas engañosas, con doctrinas de demonios que tienen una desviación abismal. Por eso Dios quiere que tú y yo, hermano y hermana, vayamos, seamos como nuestros hermanos de Berea, diligentes en examinar las Escrituras. El escrito está, la iglesia de Cristo fue cimentada, fue fundada por su Creador, por su cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Las bases de la iglesia de Cristo, la ley y los profetas. No que vayamos a volver a la ley, pero el Señor Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley y los profetas. Me parece que si tú y yo examinamos a la luz de la revelación del Espíritu Santo, ellas tienen un legado que nos van a enseñar cómo conducirnos, cómo agradar a Dios, cómo obedecer a Dios, cómo vivir para Dios. No puede una cosa ir desligada de la otra. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios se cumplen, pero van unidas una con la otra. ¿Cómo voy a saber que Dios habló de mí? ¿Cómo voy a saber qué profecía de Dios se está cumpliendo? ¿Qué tiempo estoy viviendo? En Crónicas dice que la tribu de Isaacar era experta en conocer los tiempos, en discernir los tiempos que estaba viviendo Israel. Por tanto, como conocían y discernían, ellos eran encargados de instruir a Israel y decirles qué hacer. Así
Así la ley y los profetas, el Espíritu Santo, la palabra escrita, nos enseñarán a discernir, a conocer los tiempos que tú y yo estamos viviendo y qué es lo que a ti y a mí nos corresponde hacer. ¿Y por qué te menciono todo esto? Porque para examinar, para reflexionar en nuestro corazón acerca de la buena tierra, la que dio 30, 60 y 100 por uno de fruto. Le preguntaba al Señor y el Señor me decía, hay dos cosas, pero la gente ha olvidado una y se ha enfocado en otra. Los frutos que yo como buena tierra donde la semilla ha caído y ha producido implican dos cosas. Frutos de Dios en mi vida y frutos de Dios para Él. La palabra del Señor, la semilla que es la palabra de Dios, va a operar en mi vida. Frutos para Dios. ¿Cuáles frutos? Lo habla una y otra vez, Gálatas, Colosenses. El Señor Jesús nos dijo, la mansedumbre es un fruto, la humildad es un fruto, la misericordia, la compasión es un fruto de Dios en mi vida, que lo voy a manifestar a otro. Si no, no voy a poder dar fruto para Dios, para su gloria y su alabanza. Tiene que ver acompañado. Mi alma tiene que dar fruto, fruto de la imagen de Dios. Y cuando el carácter de Dios, yo deje que el Espíritu Santo lo forme, Gálatas 5:22, Colosenses capítulo 3, vestidos, frutos de compasión, de misericordia, de benignidad, de perdón, de amor al prójimo. Frutos de Dios arraigados en mí. Para poder hacer la obra va acompañado. Si no hacemos o damos esas dos clases de frutos, Dios va a trabajar en mi vida su carácter y va a manifestarse en frutos del Espíritu Santo. Y también tengo que la habilidad, la unción, lo que Dios me dio para dar de gracia de lo que Él de gracia me ha dado, va a manifestar. Lucas 4:17. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. ¿Para qué es la unción? No puedes administrar las cosas de Dios sin que lo otro vaya acompañado. Si un corazón no es humilde y sencillo, puede administrar las cosas de Dios. Pero el peligro para ti y el peligro para mí será que un día, si tú no acompañas el trabajo de Dios en tu vida, el Señor Jesús lo dijo, Mateo 7, un día, muchos en aquel día me dirán, dice el Señor, 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 en tu nombre administraron las cosas de Dios, las cosas santas de Dios, pero no iba acompañado con misericordia, con compasión, con humildad, con mansedumbre. Era para gloria de ellos, no era para gloria de Dios. Y el Señor les dijo, no os conozco, apartaos de mí, hacedores, servidores de la iniquidad. Simón, el libro de Hechos menciona a este personaje que él quería el regalo del Espíritu Santo, pero no lo quería para su beneficio de él. Lo quería para hacer negocio. Y así es. La historia se repite. Y un día te dije lo que un siervo dijo. Si tú no conoces la historia, tú repetirás la historia. Y serás quizá participante y protagonista de la misma historia. Yo, hermano y hermana, he determinado en mi corazón, he propuesto, he dispuesto servirle a mi Señor por gratitud, por la
agradecimiento de su misericordia y su gracia, sabiendo que un día Él dice que Él nos dará la recompensa de todas las cosas que hicimos. Bien hecho, siervo fiel. Que ese sea tu pensamiento. Hoy meditaba en este día, cuando tú determinas llegar al Getsemaní, rendir plenamente tu voluntad a Dios. Y meditaba en la persona de nuestro Señor Jesús. Pareciera como rendir toda tu voluntad plena a Dios Padre. Pareciera como que ahora se te van a abrir las puertas de la fama, de la honra del hombre, de la gloria del hombre. Pero no, cuando tú determinas en tu corazón rendir plenamente tu ser integral a la voluntad, al propósito, al plan por el cual Dios te escogió, prepárate. Pero es un momento, es solo un pequeño tiempo comparado a la eternidad, comparado a los galardones, comparado a los beneficios que te ofrece. Ese momento cuando el Señor sale del Getsemaní, pareciera como que ahora sí el Padre va a dar la cara. El Padre va a destruir a sus enemigos, los que han venido persiguiéndolo, los que han venido queriendo tramar, matarlo. Como que si un rayo los fuera a fulminar a los fariseos y a los saduceos, donde se anida la maldad y la iniquidad. Pero no fue así. Fueron las últimas horas de mayor dolor, de mayor sufrimiento. Pero después vino la recompensa. Así tú y yo, hermano y hermana, cuando tú determines en tu corazón tener en mayor estima las cosas de Dios, no importa lo que pase, no importa lo que sucede, tu responsabilidad y la mía, me decía el Señor, es fijar tu mirada aún más fija, permanente en el que te llamó, en el que te escogió, en el que te ungió, en el que te dio de lo de Él para que pudieras hacer una obra y un trabajo encomendado. Pero es solo un momento y después de ahí vendrá la recompensa, vendrá lo preparado, vendrán los galardones. Y no es por eso que tú le vas a servir, sino la recompensa y el galardón primario es que tú y yo un día vamos a estar delante de Él. Y como dice esta alabanza, puedo imaginarme cómo será. Puedes imaginar cómo será cuando estés delante de aquel que te rescató de las tinieblas y de la muerte eterna, de la separación, el que redimió tu alma. Puedes imaginar cómo será. ¿Qué harás? ¿Qué harás cuando estés delante de aquel que te ama como nunca nadie te ha amado y nunca nadie te amará? Pone en una gran estima y en un peso supremo ese amor. Y cuando tú y yo lo hagamos, te darás cuenta que, como dijo nuestro hermano Pablo, todas las cosas que tú y yo un día teníamos en alta estima vienen a ser como estiércol, como nada, algo sin valor, algo que no sirve porque es pasajero, es temporal. Pero lo que Dios nos ofrece, su amor, estar cerca de Él, sin incluir que vas a ser enviado a las potestades, principados, huéspedes celestiales, espirituales, que son mejor que tú y que son mejor que yo, anunciarles de la gracia, de la sabiduría de nuestro buen Dios. Pero por el nombre del Señor y la honra de Dios, ellos te van a honrar. ¿Puedes tú poner esa imagen en ti? Lo que dice el libro de Efesios, que un día tú y yo vamos a ir a enseñar a potestades y a principados de la multiforme
sabiduría de Dios. No sé cómo te alcanzó Dios. No sé cuál fue tu proceso de pecado y de muerte, porque así estábamos tú y yo. Cuando tú y yo reconocemos nuestra realidad, ¿qué te hace sentirte mejor que otros? ¿Qué te hace creerte mejor que otros? Si la Escritura dice 2 recomendaciones acerca de ti y de mí, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo en los míos y tú en los tuyos. Pero no importa cómo hayan sido los tuyos y cómo hayan sido los míos, o cuánto mucho o cuánto poco. Lo que importa es que delante de los ojos de Dios, tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Dios no mira los números. Dios mira que tú y yo reconozcamos que ciertamente éramos pecadores. No porque le eche la culpa a mi mamá, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi esposo, es que aquella, es que el primo, es que el tío. No, 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 no. Tú y yo. Es una responsabilidad propia. Estábamos muertos. Pero la voluntad de Dios, el beneplácito de Dios, le plació escogerte para hacerte un instrumento, para usarte para su gloria y su alabanza. El libro de Corintios dice que, 1 Corintios 1:27, que tú y yo, mira qué recomendación de Dios. Mira cómo Dios le dice quizá a las tinieblas, ¿verdad? Sí es cierto, estaban, pero yo ahora, ellos portan mi nombre, mi apellido, mi vida. Somos el templo, la morada de Dios. Éramos lo vil y lo menospreciado, lo desechado, lo necio del mundo, lo que no servía. Pero ahora, dice Pablo, por boca, el Espíritu Santo por boca de nuestro hermano Pablo, pero ahora Dios nos escogió para mostrar en ti y mostrar en mí su poder y su sabiduría, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo fuerte de este mundo. Entonces, cuando estas verdades, estas palabras de Dios se incrustan en tu corazón, ¿cómo no podríamos darle a Dios fruto de humildad, fruto de mansedumbre, fruto de ser tiernos, benignos, misericordiosos, compasivos? ¿Qué te haría mejor que yo? ¿O qué me haría mejor que tú? Nada. Cuando tú y yo incrustamos estas verdades, que fue el puro beneplácito, la pura voluntad de Dios, que le plació escogernos. No porque tú eras mejor o porque yo era mejor. No fue tu apellido, ni la casta, ni la descendencia de donde vienes. Meditaba en esta semana y decía yo, cuando tú conoces un poquito la Escritura, la tribu de Benjamín no era la gran cosa. La tribu de Benjamín era una tribu malvada y perversa. Abusaron, violaron a una sierva de un siervo hasta matarla. La tribu de Benjamín. Y digo yo, qué tremendo cuando la religión o el fariseísmo cega el entendimiento de la gente y se muere en su orgullo y en su arrogancia, pensando que son una raza suprema o mejor porque son inteligentes, con una inteligencia y con una sabiduría diabólica que es de este mundo. No es la de arriba, la benigna, la pura. Y cuando yo estoy recordando el testimonio de Pablo, de Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, él aparentemente creía que cumplía toda la ley y creía que era como alemán, raza pura, nadie como él.
Y cuando viene a mi memoria la marca que está de su tribu, digo, qué tremenda es la ceguera espiritual. Dice que él se sentía superior y se creía perfecto, fariseo de fariseos, orgulloso de orgullosos, altivo de altivos, soberbios de soberbios. Circuncidado al 8º día, no se le pasó a sus padres ni un día antes, ni un día después, ni una hora, ni un segundo. El exacto día, el exacto tiempo. Descendiente de la tribu de Benjamín. Digo, wow. No se dio cuenta que su carta de recomendación era trapo de inmundicia delante de Dios. Por eso yo prefiero decirle gracias, Señor. Cierto, era lo vil, lo menospreciado, éramos lo desechado, éramos lo que no servía. Y si ahora tú y yo somos algo, es por la sabiduría y el poder de Dios para avergonzar a los sabios, no para avergonzarte a ti o avergonzarme a mí. La obra de Dios en tu vida debe de ser un regocijo para mí. La obra de Dios en mi vida debe de traer regocijo en ti. ¿Por qué? Porque ahora somos linaje de Dios, instrumentos para su gloria y su alabanza, frutos del Espíritu Santo en mi vida, para poder hacer la obra y darle frutos a Dios. Y vamos a meditar acompañado de Jeremías 6:16 y la parábola de Mateo capítulo 13 de la buena tierra en Isaías 61, donde dice la palabra del Señor, el propósito de la unción en tu vida y en mi vida, los frutos de Dios en mi vida es lo que el Espíritu Santo está trabajando. Pero los frutos de Dios que Dios espera de mí es que yo vaya y dé de gracia lo que de gracia he recibido. Quiero dejarte tarea y quiero que vayas a repasar en tu casa. Jeremías 6:16, paraos, revisad, mirar cuál es el buen camino, el que trae descanso. Muchas veces las congregaciones se han vuelto activistas y los miembros son activistas. Ya no son cristianos y creyentes, son activistas. Hagamos. Cristianos se le llamaron porque veían manifestación del carácter, de las actitudes del Señor Jesús, del Maestro de maestros en ellos. Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. El propósito del llamamiento, del ungimiento y del respaldo de Dios en tu vida y en mi vida, acompañado de los frutos del Espíritu Santo para administrar las cosas de Dios, tienen propósito para Dios, para su gloria y su alabanza. Anunciar, date gracia, lo que Dios hizo en tu vida, ve y hazlo. La palabra que Dios da a tu vida y opera en tu vida, ve y hazlo, porque el ciego lo necesita, el sordo lo necesita, el cojo lo necesita, el encarcelado necesita oír esa palabra de liberación, el quebrantado de corazón necesita oír una palabra de sanidad, el muerto en delitos y pecados necesita oír esa palabra que Dios ha depositado en tu vida si eres su discípulo. Porque el discípulo va a hablar lo que le enseñó su maestro. No va con ideas propias, no va con pensamientos propios, va con la enseñanza, la instrucción de su maestro. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro buen Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría
en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Esa unción en tu vida y en mi vida, el Espíritu Santo quiere empezar a producir frutos para Dios. Pero tú tienes que entender que la unción de Dios en ti tiene este propósito: darle gloria y alabanza a nuestro buen Dios. ¿Y qué más vas a hacer? ¿Qué más fruto le vas a dar a Dios? Mira lo que dice el versículo 4. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Cuando tú meditas en esta palabra, en lo que Dios ha hecho en tu vida y Dios ha hecho en mi vida, te darás cuenta que la religión te enseñó que tú eras hijo de Dios, que eres un rey, que le pidas. No, hermano y hermana, el propósito de la unción de Dios es que trabaje en ti y trabaje para Dios. Los frutos que le vamos a dar a Dios, lo acabamos de leer. Vamos a ir a hacer lo que Dios está haciendo en nosotros. Vamos a ir a dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque es de Él para mí y es de mí para Él. Cuando yo entiendo para qué Dios me dio las cosas, entiendo que es para su gloria y su alabanza. Medita en Isaías 61. Medita en Lucas 4:17, medita en Gálatas 5:22, medita en Colosenses capítulo 3, medita en la palabra del Señor. Deja que el Espíritu Santo haga el ajuste necesario en tu corazón, que quite lo que no va y que ponga lo que falta, que acomode, como dice Génesis capítulo 1. Deja que Él se mueva en tu vida y ordene el caos y llene lo vacío, para que vivas una vida en el Evangelio, en el peregrinar equilibrado. Espero hayas sido bendecido de la misma manera como yo. Estoy siendo bendecida en el repaso en la escuela del Espíritu Santo. Y te dejo con Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.